Gloria Jaramillo, Tiché. Gloria, ¿cómo estás? Muy bien, Nacho. ¿Qué has Gracias hecho? por invitarme. Mucho trabajo este año. Y seguís investigando, trabajando duro, Claro que haciendo sí. tus trinos, Como toca. pero se Como le perdió toca. el impulso. ¿Qué ha pasado? Deme un recuento suyo o su visión. Usted que Sí. todos la conocen, ella, Gloria Jaramillo, pero su alias, por decirlo así, es Tiché, todo el mundo la conoce así. ¿Sí? Tiché, todo el mundo muy pendiente de ella. Hasta que un día yo aquí me la consiga, me la por Dios, todo el mundo habla de Tiché, yo no la conozco, tráigamela. Y Tiché muy actualizada, obviamente abogada, entonces bien muy actualizada y muy metida en todo eso que pasó en la administración anterior. Ahorita nos volvemos a esa historia. Sí. En estos 6 meses, ¿qué ha pasado? Estos 6 meses han sido, digamos, ha sido un proceso de darle seguimiento a algunos de los procesos que venían desde el año pasado y de encontrar cosas nuevas, porque, digamos, hemos tenido acceso a información, la administración actual ha sido colaboradora en eso, a abrir información, a entregar información, me han contactado incluso en algunas ocasiones a decirme, ve, creo que en algún momento hablaste de esto, encontramos esto. Entonces, en ese sentido se ha facilitado el seguir el recorrido de algunos procesos y algunas denuncias que yo había hecho. Por otro lado, también le he dado un poco de seguimiento a los nexos con el gobierno nacional que se han dado por parte de estos personajes y he querido hacer ese seguimiento porque para mí no solo lo que ya pasó hay, digamos, que buscar que se haga justicia, sino también hay que buscar que no trascienda a otros ámbitos. Y como hay una mentalidad de querer llegar a otros cargos en el gobierno nacional, querer llegar a una presidencia, para mí es muy importante que eso no suceda por encima de cualquier cosa. Entonces he tratado como de mirar todos los nexos, quiénes han trascendido a unos cargos de interés nacional, cómo han estado algunos vínculos y he estado denunciando muchas cosas no, digamos, tan visibles en redes sociales. Delegado más, entregado más a periodistas, entregado más a las autoridades directamente con las que ya tenía con una relación más directa, porque también quería como que la gente no estuviera un poquito tan tensionada mirando la realidad de la ciudad cuando se está tratando al mismo tiempo de construir sobre unas cenizas de ciudad. Entonces no es fácil llevar esas dos cosas al mismo Gloria, tiempo. perdóneme mi ignorancia, más de 700 hallazgos, infinidades de pruebas, usted ya venía hablando de este tema desde hacía mucho tiempo. Así es. O sea, a mí me quedo, es que ya ni sé qué preguntarle, porque no pasa nada. Entonces, si hay todo los únicos que me llevan a las procuradurías, la Contraloría o la Procuraduría y la Fiscalía, y no pasa nada. ¿Por qué? ¿O es que realmente lo que usted tiene son puros rumores, lo que tiene Federico son puros rumores y no hay pruebas como para decir el señor Quintero y todos los que estuvieron ahí en su administración involucrados, pues no hicieron nada? Dentro de los primeros meses del año, la Fiscalía avanzó mucho y ha hecho verdaderamente muchísimas visitas a la alcaldía. Siempre han sido, sobre todo algunas secretarías, la Secretaría de Educación, Secretaría de Comunicaciones, han tenido muchísimas visitas por parte de la Fiscalía, solo que los procesos están en una etapa, más que todo etapa probatoria, entonces en esa etapa es un poco más silenciosa para lo que la gente le gusta ver. La gente le gusta ver audiencia, la gente le gusta ver pliegos de cargo, la gente le gusta ver condenas, pero estamos en una etapa en la que la denuncia inicial, los hechos se contaron, pero ahora está, digamos, un recoger pruebas de las autoridades, entonces no es de tanto ruido esta etapa. Han seguido avanzando los procesos, pero sí se ve un poquito la disminución en la velocidad. Esa disminución yo misma la sentí desde el momento en que hubo un cambio de fiscal. No está a la misma velocidad, no está el mismo interés, porque seguramente hay una sobrecarga de trabajo. Lo que sí me han dicho en muchas partes es, ya no tenemos el mismo equipo, y me lo han dicho en Procuraduría, incluso no tenemos el mismo equipo, no tenemos tantos recursos para trabajar. Entonces uno trata al mismo tiempo de presionar, la alcaldía incluso se ha hecho parte, se ha hecho víctima en varios procesos y eso presiona un poquito que las cosas se den, pero están en una etapa que para la sensación de la gente y del público puede que no esté pasando mucho, solo que es un proceso que tiene reserva, obviamente. Gloria, yo recuerdo que la vez que usted vino acá la primera vez nos contaba pues que su motivación era simplemente como una ciudadana, que usted no tiene una red de veedurías, no pertenece a nada de esto, simplemente como un ejercicio ciudadano,
digamos que hace seguimiento en diferentes links. Y también nos contaba, pues esto se va a extender a otros gobiernos, otras alcaldías. Digamos que en esta alcaldía de Federico Gutiérrez hace poco salía algunas comunicaciones en algunos medios donde decían pilas que están contratando no sé cuántos billones de pesos, creo que ascendía bastante alto por el tema del PAE, el Programa de Alimentación Escolar. Y a mí me parece muy importante que usted, que ha hecho seguimiento a todo eso, nos pueda aclarar, porque también decían que esta información pues justamente venía del exalcalde Daniel Quintero, quien intentaba, digamos, generar ciertas cortinas en asuntos que estaban sucediendo. Lo mismo también con lo de tirar basuras o escombros, que al parecer él estaba como contratando personas para que tiraran inodoros y demás. Acá la pregunta es sobre esto último que salió del alcalde Federico Gutiérrez, donde decían que estaba contratando a dedo. Háganos esa claridad. La ley dice que yo puedo contratar de forma directa por cierto monto, y usted en una forma similar también averiguó eso con el exalcalde Daniel Quintero. ¿Cuáles son esas diferencias que se encuentran con lo de ahora y lo que usted había investigado antes? Sí. La modalidad de contratación directa, así mismo como todas las modalidades de contratación pública, son modalidades que están permitidas. Sí. Que es lo que nunca va a ser bien visto, el abuso de estas. Ah, perfecto. Sí, eso era lo mismo que pasaba en la administración anterior, y yo fui muy crítica del exceso de contratación directa, porque eso te hace pasar por debajo de todos los filtros. Asimismo, la contratación a través de convenios interadministrativos, porque omite el Era como esa político, figura ¿sí? que trataban de soslayar. De esas modalidades de contratación siempre he sido y seré muy crítica. Eso no significa que en unos momentos no sean muy necesarios. O sea, la forma como este alcalde recibió la administración no es la misma forma como Daniel Quintero recibió la administración. Eso da un carácter de urgencia en una contratación. Entonces eso hace que seguramente se incremente al inicio de su administración una contratación directa. No hay tiempos de sacar unas licitaciones, de hacer unos pliegos en algunos casos. Las denuncias puntuales, por ejemplo, que circularon con relación al PAE, con relación a otros temas, resulta que en la administración Quintero hubo una serie de medios, que todos los llamamos unos medios fake, que se encargaban, era de un poco de ensalzar la labor del alcalde, de atacar opositores y demás. Estos medios, que tenían contrato casi todos a través de Telemedellín, durante mucho tiempo estuvieron un poco ocultos y volvieron ahora a la vida varios de esos. Yo incluso una vez saqué un hilo diciendo, vea, estos han muerto, estos ya no existen, ni siquiera las páginas web, estos todavía existen, y varios de esos han empezado entonces a hacer una serie de publicaciones hablando de una serie de contratos. Uno de esos que mencionaron era el contrato del PAE, erróneamente diciendo que se había contratado una entidad sin ánimo de lucro que era ficticia, que no existía. ¿En dónde estuvo el error? Que era una entidad sin ánimo de lucro muy antigua, y en ese entonces no se registraban en Cámara de Comercio, sino que la personería jurídica la daba la gobernación. Y la persona que hizo esa supuesta investigación lo que hizo fue entrar al registro mercantil, poner el NIT y decir, no existe. Claro, es que es tan vieja que cuando eso la personería jurídica la daba la gobernación. Entonces no se da con una profundidad esa investigación y sueltan la noticia ahí. Yo siempre seré una defensora tanto del control ciudadano como del político, pero con honestidad y con pruebas. Entonces, sin importar el gobierno que sea, hay que hacer el control político, hay que hacer el control ciudadano, tanto a alcaldía como a gobernación, pero siempre partiendo de la honestidad y las pruebas reales. Ahí es cuando usted dice que los gobernantes a veces son fáciles de leer por su forma como la que han venido actuando. Claro, total, así es. Gloria, usted fue una de las personas que más puso el dedo en la llaga sobre el problema de los fondos fijos en la administración distrital, y hoy María Andrea Botero más temprano nos estaba comentando el caso de lo que está pasando con ese secretario privado, que ya es él la víctima y que salía a demandar. Así es. ¿Usted qué lectura hace de eso? ¿Se lo esperaba? ¿Veía previsible ese cambio o ese giro en la historia? Él desde el principio estaba muy desesperado por ese, digamos, bloqueo con que iba a quedar, sí, la moción de censura, porque él no solo era el secretario privado que tenía su propio fondo fijo del cual abusó, sino que era el ordenador del gasto del despacho del alcalde. Entonces él es la persona a responder penalmente, incluso junto con el alcalde, por los excesos del fondo fijo del despacho del alcalde, aparte de su propio fondo fijo. Él tiene, digamos, desde el principio él dijo, yo quiero iniciar una acción, incluso salió diciéndolo cuando se fue, y esta acción es una acción de carácter un poco más laboral, en donde pide un reconocimiento de unas prestaciones, pero no ataca de fondo otro tipo de figuras. O sea, ahí no ataca nada de lo penal porque el proceso va por su lado,
sino que él lo que quiere es que se le reconozcan esas prestaciones, esos salarios dejados de devengar, esos últimos días de trabajo, porque finalmente en el momento en que se vota la moción de censura, él se tiene que ir, él ese mismo día desocupa el cargo, se nombra un secretario mientras termina pues el periodo del alcalde y él sencillamente se va de Medellín, no se queda en Medellín un tiempo. Pero el haber salido con esa moción de censura pues queda un poquito, obviamente, vetado para acceder a un cargo en el gobierno nacional. Y si estamos viendo algo es que todo el círculo inmediato de Daniel Quintero en este momento tiene muy buenos cargos en el gobierno nacional. Y este es uno de los pocos que no ha podido acceder a eso porque sobre él pesa lo que históricamente hizo el Consejo, que fue votar una moción de censura. Tiché, ahora Nacho le hablaba de la labor de estos entes como la Contraloría, la Fiscalía, qué sé yo, la Personería. ¿De algo sirven estas entidades cuando está comprobado que muchas de ellas prácticamente se canjean puestos con los gobiernos de turno, con los gobiernos a los que investigan? O sea, eso no es como un desgaste ahí que uno sabe que no va a pasar nada. Ese fue el motivo por el cual yo me opuse tanto a principio de año cuando se iba a reelegir el personero. La reelección del personero significaba para mí reelegir el cómplice Daniel Quintero en materia disciplinaria. Y esa es una investigación que yo siempre he considerado que el Consejo en pleno nos debe a todos los medellinenses, porque hasta el último minuto se iba a reelegir el personero que permitió que todas estas cosas pasaran. Si no fue porque yo creo que fuimos unos pocos ciudadanos los que pusimos el dedo en la llaga, porque ya estaba decidido prácticamente. Y aún así, con la presión ciudadana, a última hora él renuncia y se reconsidera la votación que ya se había hecho con relación a otro de los candidatos. Y hemos sido muchos los que hemos preguntado a todos los miembros del Consejo, ustedes por qué lo hicieron, por qué se dio esa votación, ustedes por qué no veían en él lo mismo que veíamos todos los ciudadanos, que era un cómplice de la corrupción de la administración anterior. Entonces, desafortunadamente, es muy triste. Y ahí tuvo que entrar en su momento incluso la Procuraduría de tomar control preferente de una serie de procesos. Es muy triste que los mismos entes encargados de administrar justicia no lo hagan. Pero afortunadamente la presión ciudadana ha salido a reducir en más de una ocasión en Medellín en lo que va del año 2024. Si usted fuera a comparar lo que pasó en la administración con los Moreno en Bogotá, ¿son al mismo nivel o fue peor lo de Bogotá? Fue peor lo de Medellín. Porque es que lo de Bogotá ya lo vimos, a lo de Medellín le falta mucho por verse. Pero un par de hermanos... Pero pasó mucho con los Moreno en Bogotá. ¿Será que pasa algo con Quintero en Medellín? Sí, porque con los Moreno al menos pasó algo, pero aquí... Digamos, yo no me atrevo a decir hasta dónde puede llegar esto, pero probatoriamente hay suficiente material. Que la justicia no lo quiera ver es otra cosa. ¿Qué tanto ve usted a Quintero en campaña presidencial? Y no ¿será que precisamente será candidato de Petro? Porque más Quintero, ¿quién es Daniel Quintero? Daniel Quintero es quinterista. Él no es ni petrista, ni uribista, ni santista, ni nada. No, él es quinterista y eso se lo reconozco a José Fernando Gil, que él fue el que dio esa aclaración aquí hace mucho tiempo. Yo no creo que él llegue a ser un candidato de Petro, porque verdaderamente yo no le veo mucho apoyo dentro del petrismo. De hecho, hay algunos, y uno ve mucha gente que le reclama a Petro ese apoyo a Daniel Quintero. Esa es la pregunta. Entonces, ¿por qué le dan tantos cargos? O sea, si no está muy dentro de esas, ¿por qué le dan tantos cargos? Porque de todas maneras le debe cierto apoyo, le debe el poco pero le está mínimo costando. apoyo. O sea, Carísimo. Petro le está pagando a Quintero con puestos en el gobierno nacional. Yo sí creo. Pues esa inmolada que se pegó durante la alcaldía, todos los secretarios que sacó. O sea, él estuvo El cambio en suspendido primera. por Sí, apoyar es a que se Petro. suspendió. O sea, Estuvo a punto, en este momento está inhabilitado al menos por 6 meses por apoyar a Petro. Sí. A propósito Por de eso, apoyar a Petro, o sea, él sacrificó su cargo por Petro. Sí, total. y a propósito de esa última sanción, 6 meses. Se esperaba o se hablaba, por lo menos por quien era uno de los principales demandantes, que era el diputado Luis Peláez, él hablaba de años, varios años, y 6 meses. ¿Usted queda contenta con es esa también sanción? no es una suspensión
más simbólica que otra cosa. Simbólica, sí. Sí, yo de hecho nunca vi dónde iban a estar los 15 años. Eso para mí no tenía sentido, porque es que esto no dejaba de ser un trino participando en política. O sea, hay cosas verdaderamente que sí pueden llevar a unas suspensiones más drásticas. Fuera de eso tenía pues dos atenuantes, tenía un atenuante que era que no tenía antecedentes y un agravante al mismo tiempo que era que lo había hecho la persona del alcalde. Entonces sumados uno y otro nos dejaban en la mitad en un término de 6 meses que si él es inteligente, o sea, ya sabemos que es muchas cosas, pero si él fuera inteligente, ni siquiera debería apelarlo para que esos 6 meses pasen más rápido para él estar disponible en 2026. Sí, ya vamos mientras a cumplir. sí, total. Mientras él se pone a apelar, él va a llegar a dilatar un poco la firmeza de esa decisión judicial y puede que el día de mañana eso lo llegue a perjudicar. Pero a mí me parece que no fue una cosa descabellada, no pensando desde el deseo. Pues todos quisiéramos que eternamente este personaje no tocara lo público, ya sabemos que no, para eso no es lo de él. Pero dentro de una decisión bien fundamentada, estamos hablando de un trino en el que sí se participó en política, pero ni la primera vez ni será la última en que un gobernante lo hace, y que una suspensión de 6 meses la veo pues muy normal. Pero no deja un muy mal precedente Total. para otros gobernantes en futuras campañas. Claro, Seguramente, van a hacer lo mismo, sí, sí, pero claro. igual Pues, el y que es una gobierna, suspensión tan baja. gobierna y sale esos 6 meses no va a estar haciendo nada. Entonces, pues, o sea, esos 6 meses ni quitan ni ponen, me parece a mí. Lo que sí es que esta sanción ya sirve de un antecedente para que en caso tal que haya un segundo proceso en contra del que hay muchos, ya no pueden decir que no había un antecedente Ya, por este ya tipo lo de entiendo, procesos. ahora sí hay un Entonces antecedente, ahora ya entonces- no va a haber ese atenuante. Ajá. Sí, al menos la carta del atenuante se la jugaron en algo como tan básico, digo yo, como un trino, y no uno de los procesos disciplinarios ya mucho más graves que sí se le están llevando a cabo a él dentro de la misma Procuraduría. Míreme esta noticia. Vámonos con Ríos Vivos. ¿Y Sí, qué es lo que señor. están haciendo? O sea, le van aquí metiendo candela a la reelección de Petro. Isabel Zuleta. Gloria, porque usted sabe que esta senadora, pues, no sé, es más petrista que el mismo Gustavo Petro. Y ella está empecinada en que va a buscar la reelección del actual presidente. Y hoy salió a conversar con varios medios de comunicación e incluso les dijo, es que ya tenemos listo para presentar el proyecto de acto legislativo o proyecto de ley, miraremos cómo lo van a jugar, para que se pueda dar una reelección del presidente Gustavo Petro. E incluso está justificando, o ella da lo que ella considera es la explicación de por qué están buscando una constituyente. Y es porque ella dice, es que una constitución que tenga más de 60 procesos de cambio, como se dan, de reforma es la palabra correcta, pues es una constitución que no sirve, entonces más bien cambiémosla toda. Estoy parafraseando más o menos lo que dijo la senadora antioqueña Isabel Zuleta. Mire, Nacho, estas eran las declaraciones que le daba a los medios de comunicación cuando justificaba la reelección del presidente Gustavo Petro. Sí, ya tenemos articulado, tenemos toda la base argumentativa, lo que nos falta es la compilación de los conceptos. Nos parece muy importante involucrar a los juristas y sobre todo exmagistrados que han tenido una tradición en estas discusiones. ¿Por qué? Porque han dado ya la discusión sobre qué es la sustitución de la Constitución política, cuáles son los límites que tenemos los congresistas para presentar reformas. Recuérdese que ya vamos a ajustar 60 reformas a nuestra Constitución del 91. Esto no es nada nuevo. Reformar la Constitución no es nada nuevo en Colombia, pero hay unos límites establecidos por unas sentencias muy importantes de la Honorable Corte. Entonces la agenda de Cristo no es la del presidente, la agenda de Zuleta tampoco es la del presidente, es la de ella. ¿Qué iba a preguntar usted, José? Porque esta mujer Gloria, nos ha planteado un cuento ya. Uno viendo esas declaraciones de Isabel Zuleta, ¿ella quiere congraciarse con Petro o está haciendo una tarea para el gobierno Petro? Ella está haciendo su propia tarea, ella tiene su propia agenda. Para mí queda muy claro que ella tiene su propia agenda y ella está buscando no una simple reforma constitucional, una constituyente para ella liderar. Y ella tiene su propia agenda. Este es Una modelo persona Cuba total, o modelo total. Venezuela radical. Así es. Esa es modelo Así eso. es. ¿Y Colombia está preparada para eso? Estamos muy, o sea, sería un riesgo tremendo. En el momento en que toquen la Constitución, que no soy fanática de la Constitución del 91, pero es la que hay, pero en el momento que toquen la Constitución, que nos cambien incluso el simple cambio de periodos, que nos dejen
que se deje manipular las bases del Estado Social de Derecho, hasta ahí llegamos. Vamos a ver si usted está de acuerdo con esta información que nos tiene María Andrea, que dijo Fico sobre Medellín y Antioquia después de 2 años del gobierno. Mire, él una de las cosas que manifiesta y deja la pregunta, recordemos que él decía mucho cuando tomó las riendas del distrito de Medellín, se preguntaba, ¿dónde está la plata? Buscaba y decía, ¿dónde está la plata? Pues esa misma pregunta se la trasladó al gobierno nacional, porque dice que la plata debe estar en las regiones ejecutándose y que eso ha sido muy difícil, que ya este gobierno tiene el sol a sus espaldas y que por lo tanto, si quiere cumplir un plan de desarrollo nacional, tiene que concentrarse en cumplir un plan de desarrollo en las regiones y que él, obviamente, siempre lo ha dicho, las diferencias que tiene con el gobierno nacional son muy serias, pero que eso no tiene que distar de hacer cumplir el presupuesto en las regiones. Esto fue lo que manifestó. ¿Dónde está la plata si no ejecutan? Yo le digo, desatrásense con la región. Es que además se lo diría de una forma conveniente para el país y para su gobierno. ¿Por qué? Porque la única forma de cumplir las metas de un plan de desarrollo nacional es cumpliendo las metas desde lo local. Es que las cosas ocurren son en los territorios, las cosas ocurren son en las ciudades, en los departamentos. Nosotros sí queremos que de manera respetuosa y lo mínimo que debería ocurrir es que los recursos lleguen a lo local y a lo regional. No están llegando los recursos. Ahora bien, proyectos como el del Metro de la 80, hay un compromiso de que el gobierno en los próximos días debería estar girando las primeras partes de vigencias futuras. Yo todavía aspiro a que eso se cumpla y esperemos que la obra pueda continuar. Pues ahí tienen ustedes la percepción de nuestro alcalde. Y es que uno se queda muy confundido porque, cuénteme, ¿en qué va entonces el asunto de Nicolás Petro? Este muchacho la cantó, la dijo, peleó con el papá, después se abrazó, ahora me quiero, la de Vázquez dice, no dice. O sea, esto es una película que próximamente, no creo que Disney la saque, pero sí cualquiera de los otros canales. Debería. Porque, así como la de Griselda, esto es bases de película. Pues es que deberían, es que no sé por qué nos matamos con escritores si aquí ya tenemos una producción audiovisual de primera, o sea, usted tiene Maduro, que es libretista maravilloso, Diosdado, de ahí sigue con Nicolás, o sea, ahí sigue usted con todos, cuente a ver. Da para todo. Y le cambiaron fiscal, que no mencionamos, que le cambiaron el fiscal al caso que se está llevando en contra del hijo del presidente. Mire, Nacho, hoy se está, qué bueno que está Ticha acá para que me apoye, acá no la vaya yo a embarrar. Mire, hoy se estaba llevando a cabo la audiencia preparatoria, que hace parte de ese ciclo de audiencias por las que se tiene que pasar cuando se está desarrollando un proceso penal aquí en Colombia. En esa audiencia preparatoria, pues no era tampoco tan necesario que estuviera o que asistiera el hijo del presidente, sin embargo, asistió a la audiencia y llamó mucho la atención toda la comitiva que tiene de protección, porque se hablaban aproximadamente 40 personas que hacen parte del esquema de seguridad del hijo del presidente, del exdiputado Nicolás Petro. Y estamos viendo el momento en imágenes cuando el juez que está llevando el caso, que es ese juez que estábamos viendo, Nacho, pues simplemente le dice a la defensa, ustedes siempre que vienen es aplazamiento tras aplazamiento tras aplazamiento, y Fiscalía ha demostrado que tiene pruebas suficientes, contundentes y bien sustentadas como para que en este momento ustedes estén haciendo una solicitud de una nueva prórroga en este caso. Pues Nacho, como decimos de manera muy jocosa, 3 momenticos después, 10 minutos más tarde, ante la insistencia, y para no darle pues el crédito a la marca, ante la insistencia de la defensa del hijo del presidente, adivine, tiene que ser suspendida la audiencia. Una vez más se suspende la audiencia preparatoria en contra del hijo del presidente, que se sigue dilatando en el tiempo, y de esta forma le estaba llamando la atención el juez a la defensa del hijo del presidente. Ya se ha venido reiterando en distintas oportunidades, aplazamiento tras aplazamiento. 3 meses se le dio. Inclusive, mire lo que dice la Corte Interamericana. La Fiscalía debe de practicar el principio de la debida diligencia, que consiste en que muchas veces, por un descubrimiento incompleto, los plazos transcurridos en estas mismas y en los juicios orales se ven afectadas por peticiones de prórroga y aplazamiento. La Fiscalía debe usar la debida diligencia reforzada consistente precisamente en poner a disposición todos los elementos materiales probatorios para que el descubrimiento sea completo. El juzgado se dio a la tarea de revisar los correos electrónicos que envió la Fiscalía
y demuestra con evidencia que el descubrimiento ha sido completo, que entregó toda la... Bueno, otra novela de esas, Gloria, que como que nunca va a tener final o no sabemos cuándo, y cuando tenga ya, pues eso perdió ya todo el... El mejor defensor en Colombia es la prescripción de Ya, pues términos. eso es, ya cuando ya pasó Vencimiento la de términos. prescripción. Mejor abogado defensor en Colombia es la prescripción de términos. Bueno, con ustedes es maravilloso hablar. Deme su análisis de nuestro gobernador Andrés Julián en estos 6 meses. Y ese le tocó fácil, porque venía de Aníbal Gaviria, donde no había, pues, o sea, lo que se vivió de Quintero es una cosa Total. absolutamente extraña Sí. en nuestro departamento. Pero bueno, Andrés Julián, ¿cómo lo ve usted? Me gustó la decisión de reforma administrativa, los recortes que se están haciendo, de reestructuración administrativa. Yo creo que eliminar la burocracia en el nivel central era necesario. Nos estamos llenando, y también está pasando en la alcaldía, de secretarías y secretarías y subsecretarías que verdaderamente se pueden manejar integradas como direcciones técnicas o integradas en una misma secretaría. Me gusta ese concepto. Me gusta el proyecto que se tiene de autonomía fiscal. Como abogada tributarista me interesa muchísimo el tema, porque finalmente los departamentos están muy maniatados en ese sentido. Casi todos los ingresos que tienen una destinación directa, entonces el cambio de destinación es prácticamente imposible. Entonces creo que una mayor autonomía fiscal para las regiones puede ser un buen camino, eso me gusta. Y pues hasta ahora yo creo que he visto una figura del gobernador muy presente, muy firme en sus decisiones. Muy ejecutor. Total. Andrés Julián es un tipo muy ejecutor. Sí, un verdadero administrador, Sí. un verdadero gerente, y en figuras como lo vimos hace unos días con el tema de la detención de las camionetas, pues yo creo que todos estuvimos esa tarde pendiente de lo que estaba sucediendo, entonces se ve autoridad. Mire, y eso es lo que usted dice que le gusta, es que hay una trampa de ser un gobierno, de una manera nacional, que se volvió contratista, o sea, macrocefálico, gigante, un estado gigante. Así Y es. aquí empiezan a ver desde la gobernación como, venga, bájele, esto lo podemos manejar más eficientemente. Así es. Vámonos con Fico Gutiérrez o Federico Gutiérrez. ¿Qué le gusta de Federico y cómo lo ha visto en estos 6 meses? Obviamente le tocó duro, porque es que le tocó levantar una estructura administrativa muy desgastada. Sí, pero con una diferencia frente al gobernador, y perdóname que me le meta, Sí. con plata. Así es. Porque es que PM sigue dando plata. Claro, En cambio, el total. gobernador llega con el mismo presupuesto, un poquitico más del que tenía Aníbal. Sí. Son dos diferencias, y si usted con el platal no organiza esta ciudad, pues que es lo más ridículo. Sí. Usted puede haber hecho la mejor administración de la alcaldía, la puede haber hecho Daniel Quintero con ese platal, e hizo todo lo contrario, pero Sí. sigamos con Federico. Creo que no me ha parecido, no he estado de acuerdo con el crecer la burocracia, con la creación en su momento de la Secretaría de Turismo. Yo creo que esto se podría manejar de otra forma. No estuve de acuerdo pues con aumentar burocracia, contrario a lo que sí estoy de acuerdo que está haciendo la gobernación. Creo que no es el papel, aunque nos guste verlo, no es el papel del alcalde meterse tanto en los procesos y en lo que dejó el alcalde anterior. O sea, muy bueno la presentación y estos hallazgos y eso, vamos a hacer esto y eso, pero realmente ese no es el papel del alcalde. Pues hay las instancias correspondientes o desde la defensa de lo público y la Secretaría General, pero no es... de Fico. Sí, obviamente. Es muy policía, obviamente, es el jefe de la y policía. es muy mediático, Sí. y es muy mediático, y a la gente le gusta, y la gente lo eligió para eso. Obviamente ese fue el discurso de recuperar Medellín, pero no debería ser ese el papel en este momento Porque de un él alcalde. tiene más tendencia a volverse un dignatario, y para ser dignatario uno no se tiene que meter en tantas cosas, si Sí. no le funciona. Claro, Ay, así ¿entiende es. usted? Tiche, ¿Y lo una otro? preguntita ahí. Qué pena discrepar con usted en lo de la Secretaría de Turismo, pero en una ciudad que se está potenciando, está mostrando, no hace falta una Secretaría de Turismo. Es que parte de la concepción de la burocracia es creer que si no es con secretaría las cosas no se manejan bien. No necesariamente tenemos que hacer una secretaría y crear burocracia para que las cosas se manejen Pero bien. esa es prácticamente casi que la principal fuente de recursos para un segmento muy amplio de la población hoy en Medellín. O sea, más allá de uno decir, es que es crear o no crear burocracia. No, es que hace falta.
Es Hay que que ser como, sinceros, hace como falta. actividad económica nadie la desconoce, así mismo como la departamental nadie la desconoce, pero no necesariamente hay que crear más entidades o más burocracia al interior, no hay que crear una secretaría con subsecretaría si se venía manejando como subsecretaría en ese momento. Y de hecho el nivel de turismo lo llevó a tener una subsecretaría y que se venga manejando bien. Entonces, para mí el tema es de creación y de tamaño del Estado, o sea, enfocarnos en los que verdaderamente se necesitan. Última pregunta, María Andrea, porque nos vamos. Sí, Yo Gloria, sé que da la pelea, yo yo- también lo defiendo a usted. no. Yo pienso que es así y de pronto hay otras que no. Hay otras, yo no sé, que de la equidad, hay unas que yo digo que no, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Siga usted. Gloria, el Consejo de Medellín, que lo hemos visto, pues, por supuesto, bastante gobiernista, y ahorita entra un proyecto radicado que es el de las acciones de Tigo Une. ¿Usted qué espera frente a esto y ese comportamiento de los concejales ahora, donde también vemos que hay rifirrafes, más que todo virtual, en la parte de X? Pues tenemos un consejo, a mi modo de ver, y seguramente se van a enojar, un consejo de TikTokers, de redes sociales, con cero control político, siendo su obligación. Muy Es que poca nadie les dice que sean opositores, listo, son partido de gobiernos, pero hagan control, hagan preguntas. Se vio, insisto, ahora lo dije, desde el día 1 con la elección del personero. O sea, aquí no hay control. Y mucho peleamos y mucho luchamos en la administración anterior cuando se llevó el tema de la venta, haciendo unos cuestionamientos, y en este momento no solo no están haciendo esos cuestionamientos, sino que las respuestas o el camino que va a ser exactamente el mismo les parece maravilloso. Entonces, hay veces creo que es un poco disonante escuchar sus opiniones, sobre todo de aquellos que en su momento fueron oposición o de aquellos que están repitiendo curul cuando hace 4 años venían con un discurso muy distinto. Entonces yo creo que falta control, no necesariamente tiene que ser oposición, insisto, falta verdadero control, falta cuestionar, y viven más enfocados en analizar el gobierno nacional. Sí. Todos los debates van a hablar de Petro, y entonces yo antes me veía los debates del Consejo, pero es que ahora ¿para qué si no me entero de nada de lo que está pasando en la ciudad? Tiene claro. TikTokeros con mucha falta de profundidad, Total. conocimientos de nuestra ciudad. Qué lástima a lo que llegamos. Así Entonces, es. estos son influencers. Señores del Consejo, vuélvanse prescriptores. Busquen esa palabrita. Dejen de ser tan influencers. Gloria Jaramillo, abogada, todo el mundo la conoce como Tiché, pendientísimos de lo que ella publica, porque eso creo que ella dice cualquier cosa y ¡pah! Ya mismo se revienta ese X, la cosa más maravillosa. Gracias, y la sigo invitando para que Gracias, sigamos hablando Nacho. de nuestra ciudad. Listo. Desde el lado positivo, ¿le Yo parece? feliz, aquí estaré. Muchas gracias.